Dice Juan capítulo 18, verso 37. Le dijo entonces Pilato: ¿luego eres tú rey? Respondió Jesús: tú dices que lo soy. Tú dices que soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Amén, Señor. Señor Jesucristo, precioso Salvador Jesús, Mesías, Príncipe, anhelamos escuchar tu voz, Jesús. Señor Jesucristo, invocamos tu nombre, Señor. Háblanos, Señor, háblanos a nuestro espíritu en este día, Señor, en esta reunión. Háblanos a nuestro corazón, a nuestra alma, Señor. Anhelamos oír tu voz, anhelar tu verdad, escuchar tu verdad, Señor, anhelamos. Habla palabras de gracia y de verdad, Señor, a nuestro espíritu, a nuestra alma, a nuestro corazón. Estamos aquí para ti, Señor, te pertenecemos. Somos el fruto de tu sufrimiento y tú eres nuestra esperanza viva e inmarcesible en los cielos, precioso Jesús. Reina en este tiempo de comunión contigo, reina en este tiempo de alabanza, Jesús. Ayúdanos, Señor, impulsa nuestro espíritu, nuestra alma para poder cantarte, Jesús. Desata las ligaduras de nuestra lengua, Señor, si es que pudiera haber alguna de nosotros, Dios, para poder cantarte de tu verdad. En el nombre de Jesús. Amén. Cuando escucho tu voz, mi corazón se alegra, porque tu palabra me alienta y alimenta. Cuando escucho tu voz, mi corazón se alegra, porque tu palabra me alienta y alimenta. Cuando escucho tu voz, mi corazón se alegra, porque tu palabra me alienta y alimenta. Cuando escucho tu voz, mi corazón se alegra, porque tu palabra me alienta y alimenta. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Habla, Señor, que mi oído está atento. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Habla, Señor, que mi oído está atento. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Habla, Señor, que mi oído está atento a tu voz. A tu voz, a tu voz, tu voz, oh buen pastor, a tu voz, a tu voz, oh buen pastor. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Habla, Señor, que mi oído está atento. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Habla, Señor, que mi oído está atento. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Habla, Señor, que mi oído está atento a tu voz. A tu voz, oh buen pastor. A tu voz. A tu voz, oh buen pastor. Habrá palabras de gracia, palabras de verdad. Queremos escucharte hablar,
palabras de gracia, palabras de verdad. Queremos escucharte hablar, palabras de gracia, palabras de verdad. Queremos escucharte hablar, palabras de gracia, palabras de verdad. Queremos escucharte hablar, palabras de gracia, palabras de verdad. Queremos escucharte hablar, palabras de gracia, palabras de verdad. Queremos escucharte hablar, palabras de gracia, palabras de verdad. Queremos escucharte hablar, palabras de gracia, palabras de verdad. Queremos escucharte cerca de mí, cerca de mí, cerca de mí. Ven cerca de mí, cerca de mí, cerca de mí. Ven cerca de mí, cerca de mí, cerca de mí. Ven cerca de mí, cerca de mí, cerca de mí. Ven cerca de mí, cerca de mí, cerca de mí. Ven cerca de mí, cerca de mí, cerca de mí. Ven cerca de mí, cerca de mí, cerca de mí. Ven cerca de mí, cerca de mí, cerca de mí. Ven cerca de mí, cerca de mí, cerca de mí. Oh, ven cerca de mí, cerca de mí, cerca de mí. Oh, ven cerca de mí, cerca de mí, cerca de mí. Cuando escucho tu voz, mi corazón se alegra, porque tu palabra me alienta y alimenta. Cuando escucho tu voz, mi corazón se alegra, porque tu palabra me alienta y alimenta. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Habla, Señor, que mi oído está atento. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Habla, Señor, que mi oído está atento a tu voz. Juan capítulo 14, Juan 14 versículos 15 al 17. Juan 14 del 15 al 17. Si me aman, guarden mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y les dará otro consolador, para que esté con ustedes para siempre,
el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero ustedes le conocen porque mora con ustedes y estará en ustedes. Gracias por el Consolador. Padre, gracias por el Consolador, por el Espíritu de verdad. Te damos gracias por haber recibido este precioso sello, el Espíritu Santo de Dios, el Espíritu de verdad. Lo hemos recibido, Señor. El mundo no puede, Señor, no puede recibir este Espíritu, Señor, porque no le ve ni le conoce, pero nosotros le conocemos. Te damos gracias porque estás en nosotros. Hemos sido sellados con este precioso Espíritu Santo, con el Consolador, con el Espíritu de verdad. Gracias, Señor, porque tu Espíritu nos guía a la verdad. Guíanos a la verdad. Cristo, tú eres la verdad. Te bendecimos, Señor. Gracias por el Espíritu de verdad que hemos recibido. El mundo no lo puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero nosotros le hemos conocido porque mora en nosotros, porque está en nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. El micrófono está aquí disponible por si quieren orar. Jeremías 1, versículo 4 en adelante. El Señor me dio el siguiente mensaje: te conocía aún antes de haberte formado en el vientre de tu madre. Antes de que nacieras te aparté y te nombré mi profeta a las naciones. Oh Señor soberano, respondí, no puedo hablar por ti, soy demasiado joven. No digas soy joven, le contestó el Señor, porque debes ir donde quiera que te mande y debes decir lo que te diga. No le tengas miedo a la gente, porque estaré contigo y te protegeré. Yo, el Señor, he hablado. Luego el Señor extendió su mano y tocó mi boca y dijo: mira, he puesto mis palabras en tu boca. Señor Jesús, hoy venimos, Señor, delante de ti en humildad, Señor, sabiendo que tú eres nuestro Señor, que tú nos has formado, Señor, aún antes de que el mundo fuera predestinado, Señor. Tú ya tenías un plan para cada uno de nosotros, Señor. Todo está bajo tu soberanía y tu control, Señor, y también te damos gracias, Padre, porque tú pones palabras de vida en nuestra boca, Señor. Tú eres la verdad, Señor, y tu palabra la has puesto en nuestros corazones y en nuestra mente, Señor. Gracias, Señor, porque tú vas delante de nosotros, Señor, y como dice tu palabra, tú estás ahí con nosotros y nos proteges, Señor. Gracias, Señor, por la bendición de poder hablar palabras de vida, Señor. Poder hablar a Cristo mismo, Señor, que es el Verbo de Dios. En el nombre de Jesús, amén. Jeremías 3. Se me perdió. Bueno, Jeremías 3. Dice del... se me perdió el versículo. Bueno, Jeremías 3. Señor, tú has hablado en tu palabra y tú nos has llamado a venir a ti, Señor. Tu palabra, los israelitas dijeron: Dios, henos aquí, venimos porque tú eres nuestro Dios. Tú eres nuestro Dios, Señor Jesús. Escuchamos tu voz, Señor Jesús. Tu palabra dice que tú eres nuestro Dios, así que hoy venimos delante de ti, Señor, a escuchar tu palabra. Tu palabra, porque tú eres nuestro Dios. Tú nos has llamado a venir aquí a escucharte, a cantarte, a alabarte, Señor Jesús. Así que solo deleítate con nosotros, Señor, porque nosotros nos deleitamos en Cristo Jesús. Amén. Juan 17, del 1 al 3.
Después de decir todas esas cosas, Jesús miró al cielo y dijo: Padre, ha llegado la hora. Glorifica a tu Hijo para que Él a su vez te dé la gloria a ti. Pues le has dado a tu Hijo autoridad sobre todo ser humano. Él da vida eterna a cada uno de los que tú le has dado. Y la manera de tener la vida eterna es conocerte a ti, al único Dios verdadero. Señor Jesús, venimos delante de ti, Señor, a glorificarte, Señor. Te damos la gloria a ti, porque solo tú das vida eterna a cada uno de los que Dios Padre te ha dado. Que cada día te conozcamos más y más, porque solo tú eres el Dios verdadero, a Jesucristo. Solo en ti depositamos nuestra confianza. Que te busquemos continuamente y estar reconciliados. Ayúdanos a servirte, Señor, para que nos renueves. Te amamos, Señor. Te glorificamos, Señor. Despliega en tu iglesia, Señor, tu radiante gloria. Señor Jesús, gracias porque tú nos proteges con el poder de tu nombre, Señor, para estar unidos a ti, Señor, y nos dé la seguridad de participar de tu gloria. Gracias, Cristo, porque eres nuestra esperanza de gloria. En el nombre de Jesús. Amén. El Evangelio de San Juan, capítulo 15, 4 y 5. Dice: permanecer en mí y yo permaneceré en ustedes. Pues una rama no puede producir fruto si cortan de la vid. Y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. Ciertamente yo soy la vid y ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. Padre, gracias en el nombre de Jesús, porque hasta el día de hoy hemos podido permanecer en ti, Señor. Señor, que nos aferremos a la vid verdadera que es Cristo, Señor. Porque como dice tu palabra, separados de ti nada podemos hacer, Señor. Una rama inútil es cortada y echada al fuego, Señor. Pero una rama que está aferrada a ti lleva mucho fruto, Señor. Y ese fruto permanece, Señor. Padre, que no seamos desechados, sino que estemos aferrados a esa vid que eres tú, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, es una iglesia que va a llevar fruto, Señor, que va a permanecer aferrada a ti, Señor, como si de ello dependiera nuestra vida, Señor. Padre, porque gracias en el nombre de Jesús por cada uno de nosotros que hemos estado aquí, Señor, aferrados a ti, permaneciendo en ti, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Jesús. Amén, Señor. Decimos tu nombre, Señor, en esta reunión. Decimos amén a lo que nuestros hermanos oraron, Dios, en el nombre de Jesús. El que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, el que tiene la espada aguda de 2 filos, el que estuvo muerto y vivo, el que tiene 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, el que tiene la espada aguda de 2 filos, el que estuvo muerto y vivió. Tú eres el amén, tú eres el amén de Dios. Es el testigo fiel, es el testigo fiel y verdadero. El que tiene
estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, el que tiene espada aguda de 2 filos, el que estuvo muerto y vivió. Tú eres el amén, tú eres el amén de Dios. Eres el testigo fiel, eres el testigo fiel y verdadero. Santo y verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y no cierra, el que cierra y uno puede abrir. Es el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y no cierra, el que cierra y ninguno puede abrir. Eres el santo, Jesús. Eres el santo, verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y no cierra, el que cierra y ninguno puede abrir, ninguno puede abrir. El que tiene 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, el que tiene espada aguda de 2 filos, el que estuvo muerto y vivió. Tú eres el amén, tú eres el amén de Dios. Eres el testigo fiel, eres el testigo fiel y verdadero. Eres el santo, verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y no cierra, el que cierra y no puede abrir. Eres el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, el que cierra y ninguno puede abrir, ninguno puede abrir. Jesús. Tenemos nuestra esperanza, Cristo. Canta al Señor que vendrá a reinar. Gloria a Jesús, el Cordero de Dios. Vida y gozo su imperio traerá. A las naciones su paz y su amor. Canta al Señor que vendrá a reinar. Gloria a Jesús, el Cordero de Dios. Vida y gozo su imperio traerá. A las naciones su paz y su amor. Canta una canción, canto adoración a Cristo. Él es el Rey. Búscalo con pasión, abre tu corazón a Cristo.
Él es el Rey. Ven, canta una canción. Ven, canta una canción. Canto adoración a Cristo. Él es el Rey. Búscalo con pasión. Abre tu corazón a Cristo. Él es el Rey. En las nubes el Señor volverá. Día tras día esperamos en Él. Voz de victoria se escuchará. Satanás derrotado, Jesús es el Rey. Ven, canta una canción, canto de adoración a Cristo. Él es el Rey. Búscalo con pasión. Abre tu corazón a Cristo. Él es el Rey. Ven, canta una canción. Ven, canta una canción. Canto de adoración a Cristo. Él es el Rey. Búscalo con pasión. Abre tu corazón a Cristo. Él es el Rey. Todo lo que tiene vida, y respira, alabe al Señor. Todo lo que tiene vida y respira, alabe al Señor. Todo lo que tiene vida y respira, alabe al Señor. Todo lo que tiene vida y respira, alabe al Señor. Todo lo que tiene vida y respira, alabe al Señor. Todo lo que tiene vida y respira, alabe al Señor. Todo lo que tiene vida y respira, alabe al Señor. Todo lo que tiene vida y respira, alabe al Señor. Todo lo que tiene vida y respira, alabe al Señor. Ven, canta una canción, canto de adoración a Cristo. Él es el Rey. Búscalo con pasión. Abre tu corazón a Cristo. Él es el Rey. Amén, Jesús. Tú eres el Rey de toda la tierra, Señor. Rey de reyes y Señor de señores. Te glorificamos, Señor, y esperamos por ti, Señor. Esperamos a que vengas, Señor, y reines sobre la tierra, Señor. Que todo lo que respire te alabe, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.
Buenos días, bienvenidos. ¿Cómo están todos? ¿Bien? Qué bueno, me da mucho gusto verlos. Sean todos bienvenidos. Y vamos a ir comenzando. Y vamos a orar. Señor Jesucristo, te damos muchísimas gracias. Señor, tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro Señor. Y te damos gracias por esta reunión de iglesia donde tú has prometido tu presencia. Tú eres Emmanuel, Dios con nosotros. Y sabemos que donde dos o más se reúnen, Señor, tú estás en medio de ellos. Gracias, Señor, porque tú estás aquí, Señor, lo has prometido. Gracias porque esta será la señal del final de los tiempos. Tú en medio de tu iglesia, Señor, algo muy notable, Emmanuel, Dios con nosotros. Rogamos en esta hora, Señor, que la puerta nos sea abierta. Gracias, Cristo, porque tú eres la única puerta de acceso a la casa de Dios. Y oramos que nos permitas entrar, Señor, que entremos para hallar pastos, para ser salvos, para encontrar la vida, para formar parte de tu pueblo, para estar dentro de tu ciudad, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, porque hemos llegado a la congregación de los primogénitos, Señor, donde hay millares y millares de ángeles, donde está Jesucristo como el Rey. Te bendecimos, Señor. Pedimos que nos bendigas en este tiempo de comunión con tu palabra. Rogamos en el nombre de Jesús que tu palabra nos sea abierta. Abre nuestro corazón, abre nuestro entendimiento, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Y gracias, Señor, por tu fidelidad y por tu misericordia, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, estamos hablando del rey Ezequías. El rey Ezequías fue un rey muy notable por lo que la Escritura nos enseña de él. Y hemos hablado algunas cosas de este rey. Era un rey muy valiente, era un rey violento en el buen sentido de la palabra, ¿no? Porque, pues imagínense, aventarse el paquete de quitar los lugares altos de adoración, quitar toda la idolatría, quitar esa serpiente de bronce que había construido el mismo Moisés por orden de Dios en aquel pasaje en el desierto donde murmuraron contra Dios, murmuraron el pueblo de Israel contra Moisés. Entonces Dios los tuvo que disciplinar con unas serpientes venenosas. Y bueno, Dios le pidió a Moisés que construyera esta serpiente de bronce para que todo el que fuera mordido por esas serpientes venenosas, al mirar la serpiente de bronce, pues viviera y no muriera. Y este rey la destruyó, ¿de acuerdo? La destruyó. Entonces, imagínense qué sucedería si en estos tiempos sube algún gobernante o sube algún alcalde o algún presidente y dice, a ver, todo lo que tiene que ver con la idolatría, vamos a destruirla. Imagínense, ¿no? Se requiere de violencia para hacer eso, ¿de acuerdo? Entonces era un rey muy firme, era un rey muy valiente, tenía un carácter muy, pero muy firme, y él estableció pues esto, el poder otra vez regresar a Dios, porque el pueblo de Judá estaba completamente apartado de Dios por consecuencia del rey anterior Acaz, que era padre de Ezequías, que condujo a Judá a una oscuridad muy, muy notable. Y bueno, este rey venía para poder resarcir aquellas cosas. Así que hemos hablado algunas situaciones de este rey. Y en este capítulo 29, segunda de Crónicas 29, se nos habla nuevamente de este rey y es de lo que estamos hablando. Ya hablamos del versículo 3 y hoy vamos a hablar del versículo 5 al versículo 11, porque aquí el rey Ezequías dio un mensaje muy puntual a los sacerdotes y a los levitas que eran parte fundamental en su ministerio para ministrarle a Dios, para poder traer pues aquello que Dios había establecido desde los tiempos de Moisés, para que el pueblo pudiera estar en una comunión continua con Dios. Fue interrumpido con el rey Acaz y este rey pues inmediatamente quiso otra vez recuperar esa comunión de Dios, con Dios, y por eso tuvo que dar un mensaje muy importante a los sacerdotes y a los levitas. Bueno, entonces vamos a hablar de la santidad, amados hermanos, de los sacerdotes y de los levitas y de la casa de Dios.
esta santidad que Dios quiere ver en su pueblo y en su casa, en la casa de Dios, que es la iglesia. Y bueno, lo que vamos a ver hoy es un mensaje para ti, para mí, aunque nos vamos a apoyar en aquellos tiempos de Ezequías, lo que Ezequías habló a aquellos sacerdotes y a aquellos levitas. Ese mensaje de Ezequías también es para ti y para mí. ¿Por qué razón? Porque el Nuevo Testamento establece que nosotros somos sacerdotes delante de Dios. Vamos rápidamente a poner esta base, Primera de Pedro, capítulo 2. Vamos a leer de este capítulo 2 versículos, solamente para que nos demos cuenta que nosotros también somos sacerdotes. Dice el versículo 5, Primera de Pedro 2, versículo 5, dice: ustedes también, como piedras vivas, sean edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. ¿De acuerdo? Dice, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Entonces vemos que nosotros tenemos este papel delante de Dios de ser sacerdotes santos, un sacerdocio santo. Eso es importante. Recuerden que vamos a hablar de la santidad en los sacerdotes, en los levitas y en la casa de Dios. Entonces aquí se habla de un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales a Dios por medio de Jesucristo. Y el versículo 9 nos dice: mas ustedes son linaje escogido, real sacerdocio. Así que estos versículos nos dejan ver que nosotros somos sacerdotes. Vamos a un pasaje más, Apocalipsis 1, versículo 6. Dice aquí, Apocalipsis 1:6, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. ¿De acuerdo? Así que con estos versículos y unos cuantos más, si estás tomando nota, bueno, Éxodo 19:6 nos habla de cómo somos también sacerdotes, Isaías 61:6 y Apocalipsis 5:10 son otros versículos que respaldan nuestro llamado para ser sacerdotes delante de Dios. Entonces, con estos versículos podemos asegurar que lo que vamos a ver en este pasaje de Segunda de Crónicas 29, del versículo 5 al 11, es un mensaje para nosotros también el día de hoy. ¿Estamos listos? Bueno, pues entonces ahora vamos a Crónicas, Segunda de Crónicas 29. Y vamos a leer estos versículos, vamos a leer desde el 4, aunque nos vamos a enfocar del 5 al 11, pero vamos a leer, bueno, desde el 3 para tomar toda esta lectura. Dice: en el primer año de su reinado, en el mes primero, abrió las puertas de la casa de Jehová y la reparó, e hizo venir a los sacerdotes y levitas y los reunió en la plaza oriental y les dijo: óiganme, levitas, santifíquense ahora y santifiquen la casa de Jehová, el Dios de sus padres, y saquen del santuario la inmundicia, porque nuestros padres se han rebelado y han hecho lo malo ante los ojos de Jehová nuestro Dios, porque le dejaron y apartaron sus rostros del tabernáculo de Jehová y le volvieron las espaldas, y aún cerraron las puertas del pórtico y apagaron las lámparas, no quemaron incienso ni sacrificaron holocaustos en el santuario al Dios de Israel. Por tanto, la ira de Jehová ha venido sobre Judá y Jerusalén y los ha entregado a turbación, a execración, a escarnio, como ven ustedes con sus ojos. Y aquí nuestros padres han caído a espada, y nuestros hijos, nuestras hijas, nuestras mujeres fueron llevados cautivos por esto. Ahora pues, yo he determinado hacer pacto con Jehová, el Dios de Israel, para que aparte de nosotros el ardor de su ira. Hijos míos, no se engañen ahora, porque Jehová los ha escogido a ustedes para que estén delante de él y le sirvan y sean sus ministros y le quemen incienso. Este versículo 11 está impresionante, ya llegaremos a él. Pero bueno, entonces el versículo 4 nos dice que este rey, bueno, llegó a reinar e inmediatamente en el primer mes de su reinado, ya hablamos de eso, lo que implica el primer mes, pues abrió las puertas de la casa de Dios que estaban cerradas. Su padre Acaz las cerró, él las volvió a abrir, este rey Ezequías las reparó porque estaban dañadas, ¿de acuerdo? Y pues inmediatamente hizo una convocatoria, o sea, convocó a los sacerdotes y a los levitas en el templo, ahí los convocó.
Dijo, a ver, reúnanse conmigo inmediatamente. Esto es algo muy importante que tenemos que hacer. Tenemos que reunirnos, así que vengan a la casa de Dios. Aquí en la Plaza Oriental es una parte ahí del templo que edificó Salomón, y tenemos que platicar algunas cosas. Y podemos ver inmediatamente en el versículo 4, en el versículo 5, ¿sí?, que este rey comenzó a dar ya que estaban todos reunidos, pues, o sea, sí pusieron atención a la convocatoria que hizo el rey. El rey los convocó, y podemos ver en el versículo 5 que ya estaban reunidos todos estos sacerdotes y levitas, y pues vemos que pusieron atención a este llamamiento que les hizo el rey. Entonces, ya que estaban reunidos los sacerdotes, los levitas y el rey, a partir del versículo 5 y hasta el versículo 11, el rey habló con claridad y con firmeza, hermanos. Eso es muy importante. Habló claramente, habló también con mucha firmeza para animarlos a que tomaran el lugar que les correspondía. Así que vemos en el versículo 5 que inmediatamente este rey se dirige a ellos. No vemos aquí que les haya dicho gracias por haber asistido, buenos días o buenas tardes, ¿no? Sino que el rey Ezequías inmediatamente fue al grano, fue al punto. O sea, no hizo una entrada muy espectacular, sino él, al ver la urgencia que se requería para poder rectificar el rumbo del reino, él inmediatamente les habló, y habló con claridad y con mucha firmeza. Y lo que vemos aquí en el versículo 5, inmediatamente les dijo, óiganme, levitas, escúchenme, qué bueno que están aquí. Era importante que asistieran a esta convocatoria que yo he hecho. Ahora que están reunidos, qué bueno que están aquí, escúchenme, levitas, santifíquense ahora. Dice, y santifiquen la casa de Jehová, el Dios de sus padres, y saquen del santuario, ¿sí?, o sea, del lugar santo, la inmundicia. Entonces el rey Ezequías les pidió que se santificaran para que después pudieran santificar la casa de Jehová. Y vemos, insisto en esto, que este rey llegó inmediatamente al punto, o sea, no hizo ninguna otra situación allí de poder, pues primero preguntarles cómo han estado, a ver cómo está la familia, y qué tal tu niña, ya está re grande, ¿no? No, ya rápidamente, óiganme, escúchenme, esto es prioridad, que pongan atención a lo que les voy a decir, por eso los he reunido, porque necesitan santificarse. Requieren que se santifiquen cada uno de ustedes, sacerdotes y levitas, para que podamos dar lugar a santificar la casa de Dios que está llena de inmundicia. Para que la casa de Dios, que es la iglesia, amados hermanos, esté completamente limpia, se requiere que cada uno de los miembros de la iglesia, los que forman parte de la iglesia, se santifiquen. Es importante, o sea, a veces podemos pensar que es responsabilidad de unos 2 o 3 el que la iglesia esté completamente limpia, pero no nos hemos puesto a pensar que requiere de tu participación inmediata, que tú te santifiques para que la casa de Dios también esté santificada. Entonces, este rey fue al punto inmediatamente, tienen que santificarse. Queremos ver una casa limpia, queremos ver una casa purificada, una casa que esté libre de cualquier contaminación. Bueno, tienen que santificarse primero ustedes, sacerdotes. Así que este rey fue inmediatamente a este asunto. Tenemos que iniciar por esto, para rectificar muchas cosas en el reino. Yo ya estoy haciendo mi parte, dijo seguramente este rey. He quitado los lugares altos, destruí muchos ídolos, ya abrí las puertas de la casa de Dios, las he reparado, pero ahora, ¿de qué sirve eso si ustedes no están santificados? Si ustedes no están purificados, si ustedes no están limpios, ¿de qué sirve que las puertas de la casa de Dios estén abiertas y reparadas? ¿De qué sirve? Necesitan que se santifiquen ustedes primero para que, una vez santificados, podamos santificar también la casa de Dios. Entonces, era de suma importancia
que los sacerdotes y levitas escucharan, hermanos. Aquí les dijo este rey: óiganme, levitas. Es decir, escúchenme y atiendan la exhortación que yo les estoy dando. Esta exhortación que yo les estoy dando de que se santifiquen es una exhortación que proviene directamente de Dios. Así que no la menosprecien, podría decir este rey Ezequías. Así que, ¿cuál era esta exhortación por parte del rey Ezequías? Santifíquense ahora, dice ahí, no mañana, no lo dejen para más tarde, santifíquense ahora. ¡Qué tremendo! Fue un mensaje muy puntual de este rey. Tienen que santificarse, escúchenme con atención. ¿Cuándo se tienen que santificar? Ahora, no mañana, no dentro de 15 días, no el mes que viene como propósito de año nuevo, no, ahora. ¡Qué tremendo! Por eso les digo que este rey era un rey muy firme, era un rey muy claro, era un rey que ocupó violencia en lo que tenía que ser violento. Al quitar toda la idolatría, al destruir la serpiente de bronce que construyó ni más ni menos que tambores, Moisés, ¿sí? Este rey era violento en lo que tenía que ser violento, era firme, no se movía tan fácilmente, podía echarse de enemigos prácticamente a todo el pueblo, pero él con firmeza, ¿sí?, actuó de esta manera y con claridad exhortó a los sacerdotes y levitas y les dijo: santifíquense ahora mismo. Ya es tiempo de santificarse. Bueno, entonces este rey les dijo: santifíquense ahora. Ahí dice eso en el versículo 5. ¿Están conmigo? Santifíquense ahora. En otras palabras, ya. Santifíquense, pero ya. ¿Qué están haciendo aquí? Ya, órale. Háganlo ya, de inmediato, no pierdan tiempo. Urgen que se santifiquen ahora mismo. Es un asunto de urgencia nacional, porque estamos sumergidos en la oscuridad. La ira de Dios ha venido sobre nosotros, ustedes son testigos. Les decía Ezequías, lo acabamos de leer en esta parte del 5 al 11. Lo han visto con sus propios ojos. Nuestros hijos, nuestras hijas, nuestras mujeres han sido llevados cautivos, ¿de acuerdo? La ira de Dios, dice el versículo 8 y el versículo 10, la ira de Dios ha venido sobre nosotros. Así que es urgente que ya tomemos nuestro lugar, que hagamos lo que nos corresponde para que la ira de Dios sea quitada de nosotros, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Santifíquense de inmediato, no pierdan el tiempo, es ya. Es ya, suspendan todo lo demás, tenemos que santificarnos inmediatamente. Y esto es algo importante que tienen que realizar. Entonces, para santificar la casa de Jehová, primero tenían que santificarse ellos. Ahora mismo, sin la santificación de los sacerdotes y levitas, no se podía santificar tampoco la casa de Dios. Bueno, entonces había una labor de urgencia para los sacerdotes y para los levitas, el santificarse. Sabemos que la palabra santificar proviene de la palabra santo, ¿no? Y la palabra, esta palabra santificar en este capítulo 29 la encontramos muchas veces. Miren, en el versículo 5, que lo estamos leyendo, en el versículo 15 se menciona otra vez esta palabra santificar, en el versículo 17 en 2 ocasiones, en el versículo 19, en el versículo 34 también en 2 ocasiones, y bueno, en los siguientes capítulos, en el 30 también se menciona la palabra santificar, pues, otras 5 veces. Bueno, entonces, ¿qué es ser santo, hermanos? ¿O qué es el que tú y yo nos santifiquemos? Bueno, la palabra santo significa apartado, es decir, tú y yo nos decimos que somos santos, ¿no? Somos los santos de Dios. ¿Qué es ser un santo? Una persona que está apartada para Dios, que es exclusiva para Dios, que es de total pertenencia de Dios. Eso es ser un santo. Alguien que está apartado exclusivamente para Dios. Entonces, esta palabra santificar significa eso, ¿sí? Y estamos apartados
somos consagrados para Dios, de hecho somos dedicados a Dios. Fíjense cómo muchas personas dedican cuando nacen sus hijos a cierto santo, ¿no? Y por eso podemos ver que algunos les ponen el nombre del santo, ¿no? ¿Cómo se llama tu hijo? Se llama Tomás. ¿Por qué? No, pues es que lo dediqué a Santo Tomás. ¿Y tu hijo cómo se llama? No, pues se llama Antonio. ¿Por qué? Porque lo dediqué a San Antonio, ¿no? Y, o sea, estoy bromeando, ¿no? Pero realmente sí hace la gente eso, ¿no? A veces puede dedicar a sus hijos a ciertos dioses o a ciertos santos, ¿de acuerdo? Pero la palabra santo, santificar, también significa dedicar. Es decir, que tu vida tiene que ser dedicada a Dios. Nuestra vida debe de ser consagrada, dedicada, apartada para Dios. Y por supuesto que la palabra santificar también tiene que ver con estar limpios y estar purificados delante de Dios. ¿De qué manera nosotros nos podemos purificar? La Biblia nos enseña muchas maneras, pero quiero enfocarme en una que es muy clara. La palabra de Dios tiene este poder para purificarnos, hermanos. La Biblia nos enseña esto. El Señor Jesús lo dijo. Miren, rápidamente vamos a Juan, capítulo 15. Y dice Jesucristo en el versículo 3, dice, ya ustedes están limpios, ¿por qué? Por la palabra que les he hablado. La palabra de Dios tiene este poder de purificarnos. Es decir, que si tú por alguna razón, hermano, te estás sucio en este momento, en esta reunión, ¿sí? Al escuchar la palabra de Dios, Dios te está limpiando. ¿Por qué? Porque te limpia con la palabra, ¿de acuerdo? La palabra de Dios es como el agua con la cual nosotros podemos limpiarnos de todo aquello que nos contamina, de todo aquello que nos ensucia. Nosotros podemos ensuciarnos muchas veces, a veces de manera involuntaria. No es de que tú te dispongas a ensuciarte. Estamos en el mundo y nos ensuciamos de muchas maneras. Vas pasando por la calle y notas que un auto le atraviesa a otro y uno le contesta al otro con alguna majadería. Bueno, ¿tú qué tienes que ver en ese pleito? Pero ya escuchaste una majadería, ya estás sucio, necesitas limpiarte. ¿Cómo te limpias de eso? Con la palabra de Dios. Porque Jesucristo dijo, ya están limpios por la palabra que les he hablado. Vamos a un versículo más, vamos a Efesios capítulo 5. Aquí el apóstol Pablo también menciona cómo Jesucristo nos limpia por medio de su palabra. Dice Efesios 5, versículo 26. Dice, bueno, Cristo dice, maridos en el 25 amen a sus mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y luego dice el 26, para santificarla, fíjense, estamos hablando de la santificación de los sacerdotes y de levitas, y aquí Pablo dice, para santificarla, o sea, Cristo se entregó por la iglesia para santificarla, y dice aquí, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. ¿De acuerdo? Entonces, la palabra de Dios, la Biblia, es con lo que nosotros también podemos lavarnos. Nos lavamos con la palabra de Dios. Tú cuando estás leyendo la Escritura, estás lavándote. ¿Cuántas veces no tienes sucia la mente? O sea, por un mal pensamiento, por una idea equivocada, ¿sí? Necesitas lavarte. ¿Cómo te lavas? Bueno, sustituyendo esos pensamientos, esas ideas, esas historias, ¿sí? Por la palabra de Dios. Estás haciendo una renovación en tu entendimiento. Estás quitando lo sucio, lo impuro, y estás entonces limpiándote en los pensamientos, ¿de acuerdo? La palabra de Dios nos limpia, y aquí podemos ver cómo el apóstol Pablo dice que la iglesia, ¿de acuerdo?, es santificada, bueno, por el sacrificio de Cristo y por la purificación del lavamiento del agua por la palabra. La palabra de Dios nos lava, hermanos, nos purifica, nos limpia. ¡Qué tremendo! En Juan capítulo 13 hemos leído en estas semanas, en estos días, el lavamiento de Jesucristo a sus discípulos de los pies, ¿de acuerdo? Y podemos ver que Jesucristo se levantó, estaban ahí comiendo juntos, se levantó, tomó una toalla, se la ciñó en la cintura, tomó
un pequeño, hay un recipiente para colocar agua y comenzó a lavar los pies a sus discípulos. Bueno, ese lavamiento de los pies, ¿qué es? Porque Jesucristo dijo, esto lo tienen que hacer también unos a otros. ¿Qué significa eso? ¿Que ahorita vamos a sacar aquí una tina y vamos a comenzarnos a lavar los pies? No. ¿De qué manera, según la Biblia, nos lavamos, somos lavados? ¿De qué manera, hermanos? Exactamente. Con el lavamiento del agua por la palabra. Entonces ahorita nos estamos lavando los pies, porque estamos escuchando la palabra de Dios. Y la palabra nos limpia, la palabra nos purifica, la palabra quita toda la inmundicia que pueda haber en nosotros, toda contaminación, toda impureza es quitada por el contacto que estamos teniendo con el espíritu y la vida de la palabra de Dios. ¿De acuerdo? Entonces todo el tiempo podemos estar santificados, hermanos. Todo el tiempo podemos estar limpios, todo el tiempo podemos estar purificados. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, al estar en contacto con ella, leyéndola, escuchándola, ¿sí? Nos estamos lavando, nos estamos purificando, nos estamos santificando. Bueno, entonces podemos ver que este rey Ezequías les dio esta orden a los sacerdotes y levitas. Óiganme, santifíquense ahora. Entonces, nosotros podemos ver de qué manera también podemos santificarnos. Ahora, la santificación, pues es lo contrario a la inmundicia. El versículo 5 dice, y les dijo, óiganme, levitas, santifíquense ahora y santifiquen la casa de Jehová, el Dios de sus padres, y saquen del santuario la inmundicia. O sea, siempre, amado hermano, la santidad es la contraparte de la inmundicia. Podemos ver que este mundo está lleno de inmundicia, pero en el mundo Jesucristo sembró semillas para que sean santas, y somos tú y yo. Entonces nosotros somos la contraparte, ¿sí?, de todo lo que es inmundo en este mundo. O sea, podemos ver las porquerías de inmundicia que el mundo está hablando, que está queriendo que la gente viva y que la gente practique y acepte. Ya saben de lo que estoy hablando. Estas corrientes humanas, ¿sí?, que están tratando de entrar con la niñez, con la juventud muy fuerte para cambiar su manera de pensar, ¿de acuerdo? Y nosotros como cristianos espirituales, ¿sí?, nos damos cuenta que toda la corriente del mundo es pura inmundicia. Es inmundicia lo que están promoviendo, ¿de acuerdo? Escuchaba la prédica de un hermano que, de Joaquín, ¿no?, Núñez, ayer compartía y decía, ¿no?, cómo ahora están pues promoviendo, ¿no?, que estos hombres que se pintan de mujer, ¿no? O sea, pueden tener la barba y se ponen unas pestañotas, se pintan los labios, se maquillan, se ponen pelucas de colores, se visten de mujer. Así, ellos son los que ahora quieren que les den clase a los niños, ¿de acuerdo? Que les enseñen algunas cosas. Decía Joaquín algo que me llamó la atención. Decía, ellos quieren educar a los hijos, a tus hijos, pero ellos no quieren tener hijos. ¡Qué paradoja! Ellos no quieren tener hijos, ellos están a favor del aborto, en fin, ¿no? Pero preocupados por educar a tus hijos cuando ellos no quieren tener hijos. ¡Qué paradoja! Entonces, esas cosas del mundo, amados hermanos, ¿te gusta o no te gusta escucharlo? ¿Sí? Es la inmundicia de este mundo. Pero Dios ha colocado a su iglesia como la contraparte. Personas que están limpias, personas que están purificadas, personas que están dedicadas a Dios, que son santas, que son apartadas exclusivamente para los asuntos de Dios que tiene para ti y para mí en esta tierra. Que seamos luz, que seamos sal, que seamos verdaderamente la contraparte de este mundo que promueve su inmundicia.
La palabra inmundicia es una palabra muy fuerte, hermanos. Miren, la palabra inmundicia que estamos leyendo en este versículo, se van a sorprender por lo que significa. Pero la palabra inmundicia significa, lógicamente, impureza, significa idolatría, ¿sí? Pero también significa incesto. Entonces, este rey por eso fue muy puntual, fue muy claro. Espero que ninguno de los sacerdotes y levitas reunidos ahí con el rey Ezequías, que fueron a esta convocatoria, no se hayan ofendido. Porque este rey inmediatamente les dijo, santifíquense, pero ahora, ya. Porque la casa de Dios está llena de inmundicia. Es decir, parece como si se hubiera practicado la idolatría allí dentro de la casa de Dios. Y tienen que purificarse ustedes de inmediato para limpiar también la casa de Dios. No puede estar así. Es como si se hubiera cometido un acto de incesto dentro de la casa de Dios. Horrible, hermanos. O sea, y también esta palabra significa abominación. Y sabemos que la abominación es algo repugnante, es algo que nos provoca asco, que nos da ganas de vomitar. Y también esta palabra inmundicia significa menstruación. O sea, la situación en el reino de Judá estaba muy mal, hermanos. Completamente mal. Por eso este rey no se fue ahí con cortesías ni con... Él fue al punto. Tienen que santificarse inmediatamente. Porque la situación en la que nos encontramos no es buena. Versículo 8 y versículo 10, la ira de Dios ha venido sobre nosotros. Ustedes son testigos, les dijo Ezequías a los sacerdotes y a los levitas. Ustedes mismos han visto con sus propios ojos lo que ha sucedido. Sus hijos, sus esposas han sido llevados cautivos. La ira de Dios ha venido sobre nosotros porque la casa de Dios está llena de inmundicia. El lugar santo está lleno de inmundicia. Tenemos que purificarnos nosotros para después purificar la casa de Dios, santificar la casa de Dios. ¡Qué tremendo! Entonces, bueno, el mundo está así, hermanos. El mundo promueve cosas que son repugnantes, cosas que son asquerosas, que nos provocan vómito, hermanos, que dan mucho coraje, que dan mucho dolor. Acuérdense, vimos en Miqueas un versículo impresionante, ¿no? Déjenme recordarlo, leerlo, porque va muy de acuerdo con esto. Y el profeta Miqueas, ahí en el capítulo 7, dijo algo importante que en su momento lo tocamos. Y acuérdense que Miqueas también fue de los profetas que estuvo profetizando en el tiempo de este rey, bueno, desde atrás también de Acaz y también de este rey Ezequías. Y dice precisamente Miqueas capítulo 7, versículo 3. Fíjense, dice, para completar la maldad con sus manos, el príncipe, es decir, los que gobiernan, los que tienen influencia, los que tienen poder en el mundo, ¿sí? Dice, el príncipe, para completar su maldad, ¿sí? Para completar su maldad con sus manos, el príncipe, dice, demanda, dice, y el juez juzga por recompensa. Es decir, los gobernantes pueden sobornar con dinero a los jueces para que puedan establecer leyes. Es lo que nos está diciendo aquí Miqueas. Eso se vivía en esos tiempos y lo podemos ver en estos tiempos también ahora. ¿De acuerdo? Dice, el príncipe demanda y el juez juzga por recompensa, o sea, se deja sobornar. Dice, y el grande, es decir, otra vez, los que tienen influencia, los que tienen poder económico para mover y cambiar leyes, ¿sí? Dice, el grande habla el antojo de su alma y, bueno, los jueces que se sobornaron lo confirman. ¿De acuerdo? Es decir, los líderes mundiales, los líderes que son importantes en este mundo, hacen leyes a su conveniencia y todas ellas se cumplen. Pero ¿cuáles son esas leyes que ellos establecen? El antojo de su alma. Y podemos ver a muchos de ellos que solamente están promoviendo el antojo de su pervertida y asquerosa alma, amados hermanos. Porque mucho de esto que
que estamos viviendo en estos tiempos proviene de gente que tiene mucha influencia en el mundo, principalmente de la ONU. De ahí vienen muchas cosas que se están metiendo fuertemente en los países y en las naciones. Pero los grandes, los que tienen poder, hay mucha gente, amados hermanos, que tiene poder que sobrepasa aún los gobiernos humanos. Ya la soberanía de los países ya está por los suelos. Entonces, hay personas que tienen muchísimo poder en el mundo y ellos determinan leyes a su propia conveniencia para satisfacer el deseo de su asquerosa alma. ¡Qué horrible! Bueno, entonces el mundo, amados hermanos, está lleno de inmundicia y la corriente de este mundo, que es contraria a nuestro andar en esta tierra, está lleno de inmundicia, ¿de acuerdo? Entonces son puras cosas sucias las que practica este mundo, ¿no? O sea, están llenas de contaminación. Está asqueroso, hermanos. De verdad que es repugnante y asqueroso lo que este mundo está promoviendo como leyes, que son solamente el antojo de algunas personas que para satisfacer sus perversos deseos. Esa es la verdad. Y ahorita ya le está yendo como feria a cualquiera que se opone y que hable con claridad en esos asuntos. Hay un guitarrista muy famoso, mexicano, se llama Carlos Santana. Leí una nota de él que él se atrevió a decir, ¿no?, en contra de los transgénero. Hablar, el hombre es hombre y la mujer es mujer y Dios creó así los creó. Algo así dijo este hombre. Palabras más, palabras menos, algo así dijo este hombre. Es un guitarrista de nivel mundial. Lo comenzaron a atacar terriblemente, aún sus propios seguidores. Eso, o sea, y él no es cristiano. Pero ya el que hable firmemente que no está bien lo que están promoviendo muchas personas que tienen este poder para establecer leyes para satisfacción de su alma perversa, ¿sí? Ya las personas que hablan en contra de esto, bueno, se meten en problemas, pero hay muchos que tienen este poder para establecer cosas sucias, cosas repugnantes y asquerosas, hermanos. Asquerosas, de verdad. Personas que tienen para este mundo supuestamente un intelecto muy alto, que tienen algún lugar dentro de la política, que son que ocupan posiciones muy altas en algunas instituciones y que dicen los niños tienen derecho para conocer su sexualidad como ellos decidan, no hay ningún problema. O sea, ¿en qué mente cabe eso? La confusión que quieren traer sobre los niños. ¿Eres niño? Sí, qué bueno que eres niño, pero ¿qué tal si eres niña? El niño ni entiende, pero ya le están metiendo cosas perversas, sucias, asquerosas, repugnantes, amados hermanos. Entonces la inmundicia es algo que cubre completamente este mundo, pero Dios nos ha sembrado a nosotros para ser la contraparte de la inmundicia, para ser santos, apartados para Dios, consagrados para Dios, dedicados para Dios, limpios y puros. Mientras que este mundo está realmente podrido, ¿sí? Y es la contraparte. Entonces, la situación que estaba viviendo Judá era una situación muy lamentable. Les digo, esta palabra inmundicia significa esto: idolatría, incesto y también pues menstruación, una abominación, ¿sí? Algo repugnante y algo asqueroso. En esa situación se encontraba el reino en Judá. Así estaba el reino en Judá. Así se encuentra el mundo hoy. Bueno, entonces la santidad, amados hermanos, es algo importante en estos tiempos también en la casa de Dios, que es la iglesia. Se requiere que nosotros nos santifiquemos para que también la casa de Dios pueda estar santa, pueda ser santificada completamente. Hebreos 12, versículo 14, dice aquí el autor a los hebreos: sigan la paz con todos, dice, y la santidad,
sin la cual nadie verá al Señor. O sea, la santidad es importante porque con la santidad pues vemos a Dios o tal vez no lo vemos, ¿de acuerdo? Entonces necesitamos la santidad para ver a Dios. La santidad, amado hermano, la santidad también tiene mucho que ver con el corazón. O sea, el que tú puedas ser alguien consagrado a Dios, el que tú puedas ser alguien que diga, yo quiero estar limpio en toda mi manera de vivir para Dios, el que yo quiera vivir purificado realmente de Dios y quiera quitar de mi vida esto y esto y esto que me contamina, que me ensucia, ¿de acuerdo? Tiene que ver con el corazón. Aquí el autor de los Hebreos dijo que sin santidad nadie verá al Señor. El que tiene deseos de ver al Señor se santifica. El que quiere verlo, el que quiere contemplarlo, el que quiere quedar una vez más maravillado por quién es Él, se purifica, se santifica. Jesucristo dijo en Mateo capítulo 5, versículo 8, bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Por eso les digo que la santificación para ver a Dios está ligada con el corazón de cada uno. Podemos, amados hermanos, aspirar a ser personas completamente santas, santificadas, puras, apartadas, consagradas, dedicadas a Dios, y esto nace de un corazón porque quiere ver a Dios. Bienaventurados los de limpio corazón, es decir, los que tienen pureza en su corazón, porque ellos verán a Dios. Entonces, el corazón tiene mucho que ver. ¿De qué manera tú te puedes comenzar a limpiar, a purificar de muchas cosas? Bueno, nace en el corazón. Es en el corazón donde nace todo esto. El Salmo 93, el versículo 5, Salmos 93, versículo 5, dice lo siguiente: tus testimonios son muy firmes. Dice, la santidad conviene a tu casa, oh Jehová, por los siglos y para siempre. Aquí el salmista decía que la santidad es algo que conviene en la casa de Dios. En el tiempo del rey Ezequías, la casa de Dios, el lugar santo, estaba lleno de inmundicia, de puras cosas perversas, asquerosas, de puras cosas repugnantes estaba lleno ese lugar santo. El lugar santo era un lugar muy especial, hermanos. Es donde estaba, recuerden, las mesas con los panes de la presencia de Dios, donde estaba el candelabro, ¿de acuerdo? Y donde estaba también, ya para dar acceso al lugar santísimo, estaba el altar del incienso. Y el sacerdote tenía ahí una función diaria de prender el candelero para que estuviera encendido todo el día, toda la noche, cambiar los panes de la presencia de Dios cada día de reposo, cada sábado, ¿de acuerdo? Y había una función que tenía que realizar el sacerdocio en el lugar santo, y el lugar santo se encontraba en los tiempos del rey Ezequías lleno de inmundicia. Tenía que ser santificado ese lugar, tenía que ser purificado, debía quedar completamente limpio. Entonces, aquí el salmista dice, la santidad conviene a tu casa, por los siglos de los siglos, o sea, para siempre, eternamente y para siempre. La santidad es algo que conviene dentro de tu casa, ¿de acuerdo? Entonces, conviene, hermanos. ¿Por qué? ¿Por qué nos conviene? ¿Por qué conviene que la casa esté santificada? ¿Por qué razón? Por una razón importantísima, hermanos. Porque la casa de Dios es la iglesia. Y la iglesia es la casa del Dios viviente. Entonces, conviene la santidad en la casa de Dios porque es la casa de Dios. Es donde Dios habita. Es donde Dios prometió su presencia. Es donde Jesucristo dijo, si dos o más están reunidos en mi nombre, yo estoy ahí en medio de ellos. Es donde se cumple aquello que hemos visto, aquella gracia que rechazó el rey Acaz. Emmanuel, Dios con nosotros. De los tiempos, amados hermanos, será una iglesia donde es notable la presencia de Jesucristo, donde hay gozo, donde las vidas verdaderamente son transformadas, donde no hay cristianos
medios cristianos, sino verdaderas personas que están entregadas, consagradas, santificadas, purificadas, apartadas, consagradas al Señor. Eso será muy notable en un mundo que está lleno de inmoralidad, de impureza, de cosas repugnantes y asquerosas, para hacer luz y para hacer sal en medio de este mundo. Y entonces la gente que está en oscuridad se dará cuenta, miren, ese grupo de personas, ahí está Dios, Emmanuel, Dios con nosotros. Qué tremendo, hermanos. Entonces, ¿por qué conviene la santidad a la casa de Dios? Porque la casa de Dios, hermanos, que es la iglesia, es la casa de Dios. El lugar, el Salmo 132, donde nos habla que Dios eligió a Sión para poner ahí su morada, su habitación, dice, porque yo así lo quise. Es el lugar de mi reposo, el lugar donde yo quiero habitar, donde yo quiero morar, dice ese Salmo. Qué tremendo. Y sabemos que Sión, ¿sí? Nosotros, dice el autor a los hebreos, hemos llegado ya a ese lugar, al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, a Jerusalén la celestial, a millares y millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos. Ahí estamos. Entonces, qué importante que podamos saber que conviene la santidad, porque Dios está en la casa. Él habita en la casa que Él prometió. Y Dios, para Dios es agradable, amados hermanos, es algo hermoso el habitar en la casa de Dios. Tal vez para ti, para mí no sea tan agradable estar en la casa de Dios, ni tampoco sea hermoso, pero para Dios sí lo es. Dice Dios, esta es mi casa, el lugar donde yo quiero estar, el lugar que yo he decidido habitar, donde yo quiero reposar, donde yo quiero descansar, y ese lugar es agradable para mí. Es un lugar apropiado para que yo pueda habitar, para que yo pueda descansar, y es hermoso. Hermano, solamente que tus ojos puedan ser alumbrados, puedes mirar como ve Dios, para que te des cuenta que la iglesia es un lugar agradable para Dios. Para muchos tal vez no es agradable, pero para Dios sí lo es. En gran manera es hermoso el lugar en donde Él ha decidido habitar y reposar. Es aquí en medio de nosotros, en su casa. Qué tremendo. Entonces, ¿conviene la santidad a la casa de Dios? Conviene, por supuesto que sí. Bueno, entonces podemos ver, amados hermanos, que la exhortación de Ezequías a los sacerdotes y levitas era muy, pero muy importante. Santifíquense ahora, para que de esta manera ustedes, una vez santificados, ¿sí?, puedan también santificar la casa de Dios, que está llena de inmundicia. En el lugar santo, este lugar donde se tienen que comer los panes de la presencia de Dios, los panes de la presencia del rostro de Dios. Eso significa los panes de la proposición, los panes de la presencia del rostro de Dios, donde los sacerdotes podían comer de frente al rostro de Dios y podían comer esos panes. ¿Cuáles esos panes? ¿A quién representan? A Cristo. Y cuando los sacerdotes comían estos panes que representan a Jesucristo y quedaban completamente satisfechos por comer a Cristo, ese pan que colocaban ahí en el día de reposo, y encendían las lámparas, entonces eran alumbrados, hermanos. Esa es una experiencia espiritual para cada uno de nosotros. Cuando nosotros estamos igual en el lugar santo, comiendo de Cristo, la palabra viva de Dios, y estamos leyendo y estamos orando la palabra, estamos comiendo de Cristo, y de pronto el candelabro se alumbra y entendemos. Somos alumbrados. Estamos en ese lugar santo, y con eso que hemos comido, con lo que hemos sido alumbrados, comenzamos a ministrar a Dios el incienso. Nuestras oraciones llenas de Cristo, nuestras oraciones están llenando las copas en el cielo de nuestras oraciones, y a nuestras oraciones se le añade el incienso. Qué tremendo. Y entonces podemos profundizar al lugar santísimo, donde estamos ahí ya solamente con Dios. Esa es una experiencia espiritual. Pero este lugar santo
donde se comían estos panes y se encendían las lámparas, estaba lleno de inmundicia. Pero el primer paso para poder recuperar ese lugar santo y limpiarlo era la limpieza de los sacerdotes y de los levitas. Hermano, tenemos que purificarnos de muchas cosas. De muchas cosas debemos purificarnos. Debemos limpiarnos de muchas cosas. Tenemos que purificarnos de muchísimas cosas para que, ¿por qué? Porque nos conviene, hermanos, porque este es el lugar donde Dios habita, es un lugar hermoso y le agrada a Dios estar en medio de nosotros. Qué importante es esto. La inmundicia, amados hermanos, también es una suciedad, y la suciedad pues, tiene que ver con las cosas, con la basura, con lo que está contaminado, con una mancha, y de hecho la palabra suciedad se compara, bueno, significa también excremento. ¿Cómo Dios al pueblo de Israel le había dicho eso también? El cuidado de dónde tenían que ir a hacer del baño. ¿Han leído esa parte en la Escritura? Dijo, tienen que tener como una estaquita, algo así, y salgan fuera del campamento, no dentro del campamento tienen que hacer del baño, tienen que hacer por ahí un hoyo y luego lo tapan, etcétera. ¿De acuerdo? O sea, aún, ¿por qué? Dice, porque yo estoy ahí en medio de ustedes, donde ustedes acampen, donde la nube los dirija en el desierto y donde tengan que acampar, ¿sí? Tiene que ser un lugar completamente limpio, santificado, puro, sin contaminación, sin suciedad, de tal manera que aún sus necesidades tienen que hacerlas fuera del campamento. ¿Por qué? Porque yo me estoy paseando en medio de ustedes. Entonces, hermanos, hay muchas cosas que no voy a contar, no les voy a decir, pero si les pudiera platicar algunas cosas que practica la cristiandad, veríamos el excremento, hermanos. Veríamos la inmundicia, veríamos la porquería, la basura que se lleva a cabo en muchos lugares que supuestamente son la iglesia de Cristo y no lo son. Que contaminan, amados hermanos, y que dejan el testimonio de la cristiandad en el bote de la basura. De verdad, hermanos, les podría contar algunas cosas que no quiero hacerlo, pero cosas abominables que practica la cristiandad. O sea, que he conocido directamente, no de 2 o 3 personas o que vi un video, no. O sea, cosas que sé, horribles, espantosas. Porque a veces la casa de Dios está llena de inmundicia. Y a veces se permiten muchas cosas dentro de la casa de Dios. Pero gracias a Dios, por hombres como Ezequías, que fue un hombre valiente, que arriesgó su vida, amados hermanos, ya lo vimos esto, al romper la esperanza que tenían el pueblo de Judá en todos sus ídolos. Lo rompió, se aventó una broncota grande. Pero fue muy claro, fue muy firme, fue violento cuando tenía que ser violento. Y el caso de purificar la casa de Dios, iniciando por la purificación de los sacerdotes y levitas, también nos indica la firmeza, la valentía, ¿sí? Y hasta la violencia de este rey Ezequías. Santifíquense, pero ya, de inmediato. Lo necesitamos para purificar la casa de Dios. Se requiere una iglesia como Ezequías, hermanos, que sea firme, que sea muy clara, que sea muy contundente en lo que tiene que hablar y que si requiere de violencia, se utilice violencia. Y no estoy hablando violencia que nos levantemos en armas o vamos a golpear a alguien o vamos a ser groseros, no. La violencia es en ser muy firmes, hermanos. Ser muy firmes. Por eso digo, ojalá que ninguno de los sacerdotes y levitas se hayan ofendido cuando Ezequías los convocó y les dijo, santifíquense. ¿Por qué les dijo que se santificaran? Porque estaban inmundos, porque estaban sucios,
porque tenían lodo en los pies y en la ropa, porque olían mal, porque se habían contaminado con la basura, con cosas detestables, con cosas abominables. Estaban en medio de la porquería y habían contaminado con su porquería la casa de Dios, el lugar santo. Hermanos, tú y yo tenemos una responsabilidad grandísima. Si tú estás impuro, haces impura también la casa de Dios. Es un papel al que tenemos que responder. Es una labor en la que debemos de trabajar. ¿Qué cosas te están ensuciando? Tienes que trabajar, debemos trabajar en ellas para ser santos como Él es santo. Dice otra parte en la Escritura: sean santos como yo soy santo, dijo Jesús, si no me equivoco. Entonces, la santidad conviene a la casa de Dios. Qué tremendo, hermanos, qué tremendo es esto. Entonces, se requiere de esto, hermanos, de la firmeza de una iglesia que sea muy clara, que sea muy contundente en aquellas cosas que tienen que purificarse. Qué importante es eso. Y bueno, podemos ver que Ezequías era un hombre así, tenía un carácter muy firme, y eso es muy bueno. El carácter firme, hermanos, que debe de tener la iglesia, es algo que será de mucho provecho también, de mucho, mucho provecho. Bueno, ok, entonces, además de toda esta inmundicia que estaba dentro de la casa de Dios, dentro del santuario, el rey Ezequías, amados hermanos, fíjense bien en lo que les voy a decir, podía ver claramente todo el pecado acumulado del pueblo en Judá. Segunda de Crónicas 29, que estamos leyendo aquí, el versículo 6 y el versículo 7 nos da una lista del pecado acumulado por el pueblo de Judá. No solamente la inmundicia de los sacerdotes y levitas y en la casa de Dios, sino también de todo el pueblo, la lista de pecados que tenían encima. Así que vamos a leer estos dos versículos y veamos esta lista de pecados que tenían encima. Dice, segunda de Crónicas 29, versículos 6 y 7. O sea, veamos la secuencia. Ezequías los reúne, les dice: santifíquense ahora y santifiquen la casa de Dios, porque el santuario está lleno de inmundicia. Y luego dice el versículo 6, porque nuestros padres se han rebelado y han hecho lo malo ante los ojos de Jehová nuestro Dios, porque le dejaron y apartaron sus rostros del tabernáculo de Jehová y le volvieron las espaldas. Y aún cerraron las puertas del pórtico y apagaron las lámparas, no quemaron incienso, ni sacrificaron holocaustos en el santuario, es decir, en el lugar santo, dice al Dios de Israel. Entonces, aquí podemos ver una lista en estos dos versículos de todo el pecado que estaba practicando Judá. Aquí ya lo leímos, pero lo voy a puntualizar. Es decir, ellos se rebelaron en contra de Dios, fueron infieles con Dios, se habían rebelado en contra de Dios, hicieron lo malo delante de sus ojos, abandonaron a Dios, es decir, le dieron la espalda, lo dejaron, lo hicieron a un lado, lo menospreciaron, ¿sí? Apartaron el rostro de la morada de Dios. Es decir, ya la casa de Dios estaba cerrada. Las puertas fueron cerradas por acá, ¿se acuerdan? Entonces apartaron el rostro de la morada de Dios y ahora sus rostros, su mirada solamente se enfocaba en todos los altares que había levantado el rey anterior, el rey Acaz, ¿sí? Entonces apartaron el rostro de la morada de Dios, despreciaron el lugar donde Dios vive, es decir, la casa de Dios, menospreciaron la casa de Dios, cerraron las puertas del templo, ¿de acuerdo? Apagaron las lámparas, dejaron de quemar incienso y dejaron de ofrecer los holocaustos en el templo de Dios a Dios. Todo esto es lo que ellos dejaron de hacer y era un pecado. Era un pecado. Entonces, la rebelión es un pecado y ellos se rebelaron, hicieron lo mal delante de los ojos de Dios, abandonaron a Dios, lo dejaron completamente, apartaron el rostro de la morada de Dios. Eso está muy fuerte. Tú no puedes apartar
tu rostro, hermano, también de el lugar donde Dios mora, que es su casa, su iglesia. No puedes hacerlo. No puedes apartar ni tu mirada ni tu corazón de la casa de Dios. No puedes. Te haces daño tú solo. No puedes. ¿Por qué? Porque en la casa de Dios es donde Dios ha prometido su presencia. Entonces, apartaron el rostro de la morada de Dios y despreciaron el lugar donde Dios vive. Hermano, que esto también que vivió Israel, los habitantes de Jerusalén, tú no lo vivas, hermano. Esto que ellos vivieron, despreciaron el lugar donde Dios vivía, o sea, la casa de Dios. Yo espero que ninguno de ustedes, hermanos, desprecie la casa de Dios, que es la iglesia. Porque muchos cristianos sí menosprecian la casa de Dios, esa es la verdad. Muchos la menosprecian. Ese lugar, ¿no? Sí, son re poquitos. Siempre son los mismos, ¿no? Siempre predica el mismo. La música debería ser mejor, ¿no? No hay quien atienda esto y esto. Deberían hacerse las cosas así. Y hay un menosprecio por la casa de Dios. Si hay menosprecio en tu corazón respecto a la casa de Dios, estás pecando. Arrepiéntete, hermano. ¿Por qué? No menosprecies la casa de Dios, hermano. No menospreciemos la casa de Dios. El pueblo aquí en Judá tuvieron esa actitud de apartar el rostro de la casa de Dios y tener desprecio en su corazón por el lugar donde Dios vive, la iglesia. Qué tremendo. Nunca menospreciemos la casa de Dios, que es la iglesia. El tiempo se me fue. Nada más voy a decir algo para no quedarnos así con este rollo. Me voy a saltar muchas cosas. O sea, después vamos a terminar estos versículos, el 6 y el 7. Primero Dios el miércoles, porque aquí habla de cómo cerraron las puertas, apagaron las lámparas. Eso nos revela la oscuridad que estaba viviendo Judá. Apagaron las lámparas, dejaron de quemar incienso, dejaron de ofrecer los holocaustos a Dios. O sea, ya Dios no existía para ellos, en pocas palabras. Ya Dios dejó de existir para ellos. Verdaderamente Judá estaba experimentando algo horrible. Abandonaron a Dios. Más bien, Dios estaba experimentando algo muy fuerte. Su pueblo lo había abandonado. Qué tremendo. Bueno, pero vamos a ver eso con más calma. Pero con lo que quiero terminar para irnos con un buen sabor de boca, hermanos, es que esto es para otro mensaje más adelante, pero en este mismo capítulo 29, en el versículo 17, dice la Escritura: comenzaron a santificarse el día primero del mes primero, y a los 8 del mismo mes vinieron al pórtico de Jehová y santificaron la casa de Jehová en 8 días, y en el día 16 del mes primero terminaron. ¿Qué nos dice este versículo? Que los sacerdotes y levitas no se sacaron de onda, le hicieron caso al rey Ezequías. El rey Ezequías, desde que llegó a reinar, amados hermanos, se activó inmediatamente, comenzó a laborar, a destruir todos los altares, los lugares altos, todos los ídolos, comenzó a destruir absolutamente todo, comenzó a destruir completamente todo, comenzó a trabajar, abrió las puertas de la casa de Dios, reparó la puerta de la casa de Dios, y entonces cuando convoca a los sacerdotes y cuando les habla, amados hermanos, que se tienen que purificar, que se tienen que limpiar, nos dice el versículo 17 que le hicieron caso. Igual que Ezequías. A ver, Ezequías, tú en el primer mes, en el día primero del mes primero, nos reuniste para hablarnos que tenemos que santificarnos. El rey Ezequías les dijo, tienen que santificarse ahora mismo. ¿Y qué dice este versículo 17? Comenzaron a santificarse el día primero del mes primero. Es decir, en cuanto terminó la reunión con Ezequías, el rey dijo que nos tenemos que santificar ahora. Así que
empezamos. Y ellos en el día primero del mes primero se santificaron. O sea, no perdieron el tiempo. Lo hicieron inmediatamente. Qué tremendo, hermano. Entonces, que pueda haber esta disposición en nosotros también, hermanos, de poder decir, Señor, en aquellas cosas que tenemos que santificarnos, podamos hacerlo ya. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias. Señor, gracias porque nosotros ya estamos limpios por el lavamiento del agua, por tu palabra. Señor, que tu palabra corra, que tu palabra sea glorificada entre nosotros. Cristo, tú ya nos has santificado al haberte entregado por nosotros, Señor, para presentarte a ti mismo una iglesia gloriosa, que no tenga mancha, que no tenga arruga ni cosa semejante. Señor, y nos has santificado con el lavamiento del agua por tu palabra. Santifica tu iglesia, Señor. Santifica a cada uno de mis hermanos. Santifica esta casa, Señor. Empieza con cada uno de nosotros. Santifica nuestros corazones. Purifica nuestros pensamientos. Señor, limpia, Señor, nuestra vida completamente. Que podamos ser santos como tú eres santo. Porque la santidad conviene a tu casa. Porque por la razón de que tú has decidido habitar en medio de nosotros. Por la razón de que este es un lugar hermoso para ti. Es un lugar donde tú has querido habitar. Donde tú has querido morar. Oh Señor, nos conviene la santidad por tu presencia. Para que podamos mirarte. Para que podamos contemplarte en toda tu majestad y tu gloria, para que nuestros ojos no sean velados por causa de la impureza, de la basura, de la contaminación, de todo tipo de impureza que puede existir en nuestra vida. Límpianos, Señor. Límpianos. Ezequiel le dijo a los sacerdotes y levitas: santifíquense ahora. Que iniciemos ya, Señor, de inmediato, a santificar nuestra vida, para que sea una vida apartada verdaderamente para ti. Una vida, Señor, consagrada para ti. Una vida dedicada a ti, Señor, para ser santos como tú eres santo. Oh Señor, ayúdanos en el nombre de Jesucristo, Padre. Señor, tú vives aquí, necesitamos de ti. Señor, tú habitas aquí, límpianos, Jesús. Queremos ser santos, como tú eres santo. Queremos ser santos. Sí, Señor. Como tú eres santo. Amén. Amén, Señor. Ser santos Habitas como aquí, tú. Jesús. Oh. Queremos ser santos. Como tú eres santo. Queremos ser santos. Como tú eres santo. Amén, amén, Señor. Habitas aquí. Gracias por habitar aquí en medio de nosotros. Tú habitas aquí. Amén. Queremos ser santos, como tú eres santo. Oh, Señor. Queremos ser santos, como tú eres santo. Queremos ser santos, como tú eres santo. Queremos ser santos, como tú eres santo. Límpianos con tu palabra, Jesús. Límpianos con el agua de vida. Límpianos con tu palabra, Jesús. Sí, Señor. Límpianos con
preparará para que el día en las bodas del Cordero, Él nos preparará para que el día en las bodas del Cordero, Él nos preparará para que el día en las bodas del Cordero, y a su esposa será concedido vestirse de lino fino para recibir al Rey. Y a su esposa será concedido vestirse de lino fino para recibir al Rey. Para recibir al Rey. Para recibir al Rey. Para recibir al Rey. Sentado en el trono, el Cordero, sea la gloria al que está sentado en el trono, y al Cordero, sea la gloria al que nos amó y con su sangre nos limpió. Toda la gloria, toda la honra al que nos amó y con su sangre nos limpió. Gracias por habernos limpiado con tu sangre preciosa. Nos amó y con su sangre nos limpió. Rocíanos hoy con tu preciosa sangre. Toda la Cristo. gloria, toda la honra al Amén. que nos amó y con su sangre nos limpió. Toda la gloria, toda la honra. Eres santo, Señor, santo, Señor, tú eres santo. santo, Señor. Amén, tú eres santo. Eres santo, Señor, santo, santo, eres tú, Señor, santo, Señor. Tú eres santo, Jesús. Eres santo, Señor, Eres santo. santo, Amén, Señor. tú eres santo, 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 santo. Eres santo, Señor, Aleluya. santo, Señor. Santo, Señor, eres tú, Jesús. Oh, Abba. Eres santo, Señor, santo, Señor. Eres santo, Señor, santo, Señor. Eres santo, Señor. Eres santo, Señor, santo, Señor. Eres santo, Señor, santo, Señor. Tú eres santo. Gracias, Señor, porque tu santidad nos conviene. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse.